tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice "Te busqué en mi auto rojo a las 6". Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. De 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. La noticia nacional advertían a la población, la noticia nacional daban su versión. Seguí mirando el noticiero, aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie. 7:01 de esta tarde-noche, ya noche se puede decir, de este día jueves 16 de abril, año 2026. Estamos en informativo de cierre, somos por supuesto la Diaria Radio, estamos a través de la 90.9, un saludo para la gente de Colonia a través de la 102.5, un saludo para todo Maldonado y a través de la 97.9, saliendo aquí en el área metropolitana. Una jornada donde, bueno, hay varias noticias para compartir, ya vamos a estar con eso, y tenemos una entrevista central que infiero que va a ser muy interesante porque siempre deja cosas interesantes. La vicecanciller, viceministra, subsecretaria Valeria Xukasi, por supuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores, está por entrar en vigencia el día 1 de mayo el acuerdo que llevó tanto tiempo lograr entre la Unión Europea y el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea. Vamos a meternos en esos asuntos, pero también hay otros asuntos, lo comentábamos recién con Ale Ferreiro, para los que estaban enganchados. Hay un barco acá que entró de manera no protocolar, por decirlo de alguna forma, y además relacionado a las prospecciones sísmicas tan polémicas en estos momentos, con un sector de la sociedad civil organizada que está intentando frenar ese tipo de búsqueda de petróleo que se está haciendo en nuestra plataforma continental. Y si bien, como decíamos con Alejandro, es un tema que refiere a varios ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores aparentemente va a iniciar una investigación a ver cómo entró este barco de bandera noruega. Vamos a estar conversando en minutos con ellas. Antes hacemos una recorrida por el estado del tiempo, días lluviosos tuvimos. Arrancamos por la zona suroeste y le hablamos sobre todo a quienes nos están escuchando en Colonia. En estos momentos hay 20 grados de temperatura, nuboso y cubierto, todavía se anuncian precipitaciones, mañana ya más nubes y sol con viento del suroeste, así que empieza a limpiar y el sábado se pronostica que finalmente llegaría el buen tiempo. Si nos paramos en el área metropolitana donde estamos, acá la temperatura está más alta, estamos en los 22,3 grados. En estos momentos, viento calmo, todavía se mantiene la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas. Mañana muy ventoso en la costa de Montevideo, vientos del suroeste entre 20 y 40 kilómetros por hora en la mañana y rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Va a soplar todo el día acá en la ciudad y para el día sábado se pronostica casi que sol pleno. Y bueno, nos vamos al este del país, nos posicionamos en Maldonado y en la zona de Punta del Este hay 21 grados de temperatura en estos momentos.
Tarde-noche, nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas. Y sí, mañana para aquella zona muy ventoso, en la zona costera sobre todo. Los vientos rotan del noroeste al suroeste. Van a haber rachas de 60 kilómetros y ocasionalmente superiores. Eso en la mañana. Y para la tarde-noche se pronostican vientos de hasta 80 kilómetros en la hora. Una actualización entonces del estado del tiempo, sobre todo parándonos en esas zonas donde estamos saliendo en vivo, como decíamos, a través de la 90.9 en Colonia, la 102.5 en el departamento de Maldonado y acá en la ciudad de Montevideo a través de la 97.9. Hora de actualizar la información. Creo que ya está nuestra invitada, así que quizás hagamos un bloque primero de títulos, como hacemos habitualmente, y en vez de hacer el segundo bloque ya vamos a ponernos a conversar con ella y capaz que rematamos con el resto de información. Vamos a ese separador que anuncia que se vienen las noticias a Informativo de Cierre. Titulares. Nos saluda el equipo. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Lucas, que está por ahí. La barra joven de aquí de Informativo de Cierre. Yo digo la barra joven porque yo soy el que estoy más arriba, el que estoy más cerca de ir a hacer la cola al BPS. Correspondía saludarlos a mis compañeros también, que son los responsables de que estemos al aire, y arrancamos con noticias que tienen que ver con el Ministerio del Interior. Se ha indicado que no se brindaron las garantías, el propio Ministerio lo confirmó, que no se han brindado las garantías necesarias en el caso Jonathan Correa. El martes la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, Población y Desarrollos en realidad, de la Cámara de Diputados, recibió a la subsecretaria del Ministerio del Interior, hablamos por supuesto de Gabriela Valverde, para obtener información sobre la actuación de la cartera en el caso de Jonathan Correa. ¿Recuerdan ese adolescente horriblemente asesinado por su padre, matado a golpes, luego lo tiró en una cuneta? Todo horrible por donde se lo mire. Bueno, en esa comisión la jerarca dio cuenta de que además de la denuncia radicada por la UTU en el año 2025, hubo otra en el año 2023 contra el padre de Jonathan por violencia doméstica, de acuerdo con un informe interno del Ministerio al que tuvo acceso la diaria, dirigido a Valverde. En ambas denuncias no se brindaron las garantías necesarias a las víctimas, no se contemplaron los antecedentes policiales que registraba el indagado y no se realizó una constatación médica de las lesiones, entre otras falencias. El informe detalla que la denuncia radicada en 2023, titulada como violencia doméstica y de género, tuvo como víctima a la madre de Jonathan y al padre como indagado. Los elementos que se desprenden de esa denuncia es que el padre consumía drogas todos los días, lo que causaba que se pusiera agresivo. A su vez, además, la violencia ejercida contra la madre. La denuncia también da cuenta de agresiones a Jonathan, quien en ese momento tenía 12 años. Nos vamos a algunas repercusiones de una entrevista que se hacía hoy de mañana aquí en el estudio de la Diaria Radio. El ministro de Ambiente dijo en este lugar, hoy por la mañana, que este año se avanzará en la definición de áreas marinas protegidas luego de su comparecencia en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados sobre el abastecimiento de agua potable. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que la instancia le sirvió para demostrar que se aplicó por primera vez el protocolo de sequías, lo que habilitó a tomar medidas a tiempo. Por otro lado, se refirió a la prospección sísmica, estábamos hablando de eso recién, y apuntó a que la actividad no es nueva en Uruguay y que en realidad la novedad está en los niveles de exigencia y garantía de cuidado del ambiente que estableció el Poder Ejecutivo a las empresas. Sobre la definición de áreas marinas protegidas, el ministro Ortuño dijo que si bien no existe tal definición, si se busca avanzar este año en ese sentido y de esa forma, así que vamos a escucharlo, repercusiones de lo que sucedía hoy de mañana aquí en la Diaria Radio. Uruguay no tiene hoy la definición de áreas protegidas marinas, sí tiene la definición política, y yo lo he anunciado desde el día 1 en el que asumí, de avanzar en la definición de áreas protegidas marinas, y en eso está avanzando la Dirección Nacional de Biodiversidad y esperamos en este año poder concretarlas. Sí tiene áreas prioritarias para la conservación que son importantes.
Todas estas actividades se harán contemplando el cuidado justamente de esas áreas que se definen justamente por la riqueza de biodiversidad que queremos proteger existente en esos lugares. Y de hecho Uruguay no solo ratificó los convenios internacionales en relación a la protección de la biodiversidad marina, sino que estableció este compromiso de avanzar hacia la determinación de áreas protegidas marinas, cosa que para nosotros es un objetivo importante. Allí lo teníamos al ministro y esto se relaciona también con su cartera, lo comentábamos recién, vamos a desarrollar un poco más esta noticia. Ese barco de bandera noruega que hizo prospecciones sísmicas en la plataforma continental uruguaya y que no tenía las autorizaciones correspondientes de medio ambiente. Esto lo informaba el diario El Observador en su edición digital en la mañana de hoy, según consignó el medio. Este barco realizó prospecciones sísmicas 2D dentro de las 350 millas náuticas que tiene Uruguay, que están compuestas por la zona económica exclusiva y la plataforma continental, y no pidió autorización. El medio citado informó que la actividad forma parte de un proyecto de la empresa Searcher y las tareas se extendieron aproximadamente 5 días. Antes había realizado una campaña sísmica en la cuenca de Pelotas, en Brasil. La empresa justifica que no pidió la autorización ambiental porque Uruguay no ratificó la decisión de Naciones Unidas de extender su plataforma continental. Por esta razón considera que a más de 200 millas náuticas se aplica la Convención sobre el Derecho del Mar y entiende que el país aún no posee derechos sobre los recursos del subsuelo ni jurisdicción para pedirle exigencias. Todo en medio de como decíamos, el viernes la justicia se va a tener que expresar sobre medidas cautelares que se están pidiendo, ¿no? En medio de una situación con, como decíamos antes, parte de la organización social o de organizaciones sociales que están en armas, de alguna manera, intentando que se detengan estas actividades. El barco, que se puede ver acá, nosotros lo vemos ahora, no porque es la noche, por supuesto, pero se lo ve acá en el puerto de Montevideo, prevé permanecer en Uruguay hasta el miércoles 22 porque ingresó para levantar provisiones. La diaria pudo saber que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una reunión para la próxima semana donde abordarán la situación. Bueno, qué buena, qué oportuna la presencia de la viceministra, que la veo ya sentada, para consultarla, a ver qué sabe del tema. Y por otro lado, ya aporto algo más de información, la Intergremial Marítima, que nuclea a sindicatos de la pesca y a otros gremios de la actividad, emitió un comunicado donde expresa su preocupación y alarma por la falta de controles a pesar de las expresiones realizadas por el gobierno para investigar la situación. Una noticia que por supuesto está en desarrollo y acá vamos a tener quizás algún avance de lo que va a suceder la próxima semana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a algo que comentábamos ayer, luego de esa comunicación a través de las redes sociales del presidente Yamandu Orsi, firmando la reglamentación de la ley de eutanasia. Diputado del Frente Amplio aclaró que en los casos en que la persona no pueda expresar voluntad, no podrá solicitar la eutanasia. El gobierno reglamentó este miércoles la ley y el diputado oficialista y neurólogo Federico Preve estuvo en los estudios de la Diaria Radio, visitó La Colmena, el programa conducido por Carolina García, para hablar sobre los alcances de la nueva norma. Preve destacó que es central que la persona pueda tener la capacidad para decidir y que los familiares no pueden decidir en su lugar. Escuchemos lo que desarrolló. Los familiares no pueden decidir sobre la persona. Estos casos no son para definiciones cuando la persona no puede decidirlo. O sea, tiene que estar psíquicamente apto, o sea, con capacidad cognitiva para decirlo. ¿Eso quiere decir que tenga que hablar? No, porque hay personas que se pueden comunicar perfectamente y a veces no pueden hablar. Incluso otras personas por problemas motrices no pueden firmar, pero tiene que tener, desde el punto de vista de la evaluación cognitiva, de las capacidades de análisis y de juicio, la capacidad de discernimiento. Pero es siempre la voluntad de la persona y siempre esa persona mayor de edad. Para las situaciones donde la persona no tiene capacidad de discernimiento, la persona no tiene, o está en una situación, digamos, que no es psíquicamente apto para decidir, o porque está confuso, para eso no entra la eutanasia como una posibilidad, ni para decisiones de familiares. En esos casos, si hay una situación
terminal de últimos días, va a seguir existiendo la posibilidad de la sedación paliativa, que es otra de las posibilidades de los cuidados al final de la vida, pero no la posibilidad de acelerar el proceso a través de un proceso activo como es la eutanasia. Por lo tanto, es central que la persona pueda tener capacidad para decidir. Preve señaló además que todos los prestadores de salud deberán incluir el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia y que en la reglamentación queda explícito que se tiene que informar sobre los cuidados paliativos y las posibilidades para que los pacientes opten. En el caso de las instituciones que por su perfil ideológico o su ideario no lo hagan, tienen la obligación de contratar a otro prestador, señalaba el legislador aquí en La Colmena en la tarde de La Diaria Radio. Pasamos a noticias relacionadas al INAU. La presidenta de esa institución dijo que el organismo tiene muchas líneas de acción que requieren más presupuesto. Esto fue en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Adopción. Claudia Romero fue consultada este jueves en rueda de prensa por la interpelación al Mides, aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados con los votos de la oposición, que también incluye a la institución que dirige. Desde la oposición se le reclama a la actual administración que haya un cambio en la dirección y se tomen acciones en vista de las varias muertes de menores a cargo del INAU registradas en los últimos meses. Consultada sobre el presupuesto del organismo y el proyecto de ley de rendición de cuentas que el equipo económico presentará a mitad de año, Romero recordó que cuando se trató el presupuesto quinquenal, el INAU había pedido más y que tiene muchas líneas de acción que requieren más presupuesto. Creo que le pasa a todos los organismos del Estado. Y bueno, justamente vamos a hablar de uno de los ministerios que tiene que ver con eso y de otro, el Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria. Se van a reunir la semana próxima por los precios de los combustibles, la semana que viene, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, regrese de su viaje a Estados Unidos. Se va a reunir con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para analizar la situación del precio de los combustibles en función del escenario internacional. Así lo informó este miércoles en una rueda de prensa Cardona, quien dijo que sobre la mesa de análisis tendrán los informes de ANCAP y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua sobre el comportamiento del mercado para trabajar con cierta antelación de cara a la decisión que tenemos que tomar a fin de mes respecto del ajuste del precio de los combustibles. Hay, se podría decir, hay olor a suba de combustibles. 19 horas y 17 minutos, vamos a hacer la pausa y bueno, vamos a adelantar en lo que es nuestra rutina habitual, la entrevista. Está la vicecanciller de la República aquí en los estudios de La Diaria Radio, así que bueno, la vamos a recibir después de esta pausa. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala.
Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. Llegamos a las 7 horas y 20 minutos. Estamos con la viceministra, subsecretaria, vicecanciller, Valeria Xukasi. Tenía miedo de cómo pronunciar el apellido, pero en esa triple denominación, ¿cuál crees que te sienta mejor? ¿Cuál te sienta más cómoda, digamos? ¿Viceministra, vicecanciller, subsecretaria? No debe haber otra subsecretaría, como constitucionalmente son llamadas, que tenga esta triple denominación. Yo creo que vicecanciller es la que más usamos históricamente nosotros en la propia Cancillería para referirnos de la misma manera que nunca hablamos del ministro como ministro, hablamos de canciller. Es ese rol distinto. Entonces creo que vicecanciller normalmente es la más común para la terminología nuestra. Bien, recién comentábamos fuera de aire como la expectativa que cada uno tenía frente a la entrevista. Yo decía, bueno, qué lindo un día para hablar de cosas positivas. Estamos a 15 días de que se implemente ese acuerdo que llevó tanto tiempo y que tuvo a la vicecanciller tantos años trabajando, a partir del 2011 trabajando. Hablamos del acuerdo Unión Europea Mercosur, que se hace efectivo a partir del 1 de mayo y que tienen todo un montón de instancias interesantísimas para conversar, pero bueno, los que estamos en la prensa nos levantamos y los jueves leemos Búsqueda y vemos todos. El título que básicamente no lo recuerdo de memoria, pero decía trabas en el Mercosur en la previa de que se efectivice el acuerdo. En tapa, destacadísimo. Y bueno, y uno va a indagar ahí, pero como los problemas no eran entre el Mercosur y la Unión Europea, las trabas no eran las que nos ponían los europeos y ahora no, es un tema interno. ¿Qué podés explicar de esa situación? A ver, creo que lo más importante de entender es algo que por ahí nosotros explicamos permanentemente porque no es menor, y es que a veces negociar a la interna del Mercosur es tan o más complejo como negociar con una contraparte. Y nosotros siempre dijimos que el riesgo era de que habíamos finalmente conseguido una ganancia a través de las cuotas que nos daba la Unión Europea, pero que todavía nos quedaba la gran tarea de ponernos de acuerdo entre nosotros sobre cómo nos la vamos a repartir. O sea que no es algo que no esperábamos, o sea, es algo que adelantábamos. Para vos no fue una sorpresa. No fue una sorpresa, de hecho lo adelantábamos cuando se firmó el acuerdo y nos preguntaban, bueno, ¿qué paso queda por delante? Diciendo ya está firmado, entonces esto entra en vigor. Nosotros decíamos, sí, pero ojo que todavía falta distribuir las cuotas. Hay que desdramatizar también. Primero porque el Mercosur es un gran especialista de llegar al último minuto y arreglar las cosas cuando estás en los descuentos. O sea que 15 días para el Mercosur, por más que para cualquier ser humano normal parece muy poco, para el Mercosur es todavía bastante tiempo, así que las esperanzas no están perdidas de que nos podamos poner de acuerdo. Y lo segundo es que lo que está acordando ahora el Mercosur es lo que va a ocurrir en los 8 meses que quedan de 2026. Es decir, que no hay opción que el Mercosur no pueda tener un acuerdo para lo que va a suceder a partir del 2027 y por siempre. ¿Por qué? Porque el propio acuerdo exige que 3 meses antes de que empiece a regir el año de la cuota, el Mercosur indique a la Unión Europea, 3 meses después de que entre el acuerdo en vigor, le indique a la Unión Europea cómo nos vamos a repartir las cuotas. No hay escenario en que no podamos tener un acuerdo. Ahora sí puede pasar ahora. En este tiempo es quién llega primero. Es una de las una cuestión así, llana, el planteo así de forma llana. Claro, si no nos podemos, lo que no hay que, tampoco, no hay que imaginarse que si no tenemos un acuerdo no vamos a poder usar las cuotas. Eso sería el peor de los escenarios. Por tanto, si no llegamos de acá el 1 de mayo con un acuerdo entre los 4 países, será la ley de la selva, primer barco entrado con un certificado diciendo vengo del Mercosur y quiero entrar en la cuota, se quedará con las cuotas. Lo cual es riesgoso porque nosotros tenemos una competencia muy fuerte, sobre todo en los productos que nos interesan de nuestros vecinos grandes,
pero también nos tenemos mucha fe porque Uruguay conoce mucho el mercado europeo y lo tiene muy trabajado. Y a nivel de imagen, ¿cómo lo leen los europeos esto? ¿Les da lo mismo que nos estemos peleando por quién coloca más carne? En el caso de Uruguay, si no me corregí, creo que los productos principales que nos interesan, en este caso de las cuotas, son carne, arroz y miel. ¿A los europeos le da lo mismo o dice, mirá los sudamericanos? En realidad le estamos haciendo un tremendo favor a los europeos, porque al no ponernos de acuerdo en cómo repartimos la cuota, estamos poniendo en riesgo la posibilidad que se pueda usar entera, porque nos empezamos a pelear, no está claro quién llega. Entonces, todo esto, al final del día, es un muy mal servicio a nuestro sector exportador, que esperaba con ansias, y cuando digo nuestro, ahí me pongo mercosuriana, ¿no? De los 4 países que esperaba con ansias ver este acuerdo, y que ahora dice, 27 años esperando, y ahora ustedes no se pueden poner de acuerdo en cómo nos repartimos esto. Entonces, la Unión Europea debe estar muerta de risa. Si yo fuera europeo, estaría con el pop mirando y diciendo, sudamericanos no, pero mercosurianos, qué cosa, ¿no? Están un poco acostumbrados, es lo que a veces hace que la credibilidad en el Mercosur se pierda un poco y que haya tantas críticas a la incapacidad del bloque de enfrentar los desafíos con un espíritu común. Si estuviéramos de verdad en un proceso de integración embarcados todos, estaríamos los 4 países al menos conversando con seriedad sobre lo que queremos hacer. Hoy todavía yo siento que Argentina y Uruguay estamos tratando de hacer un esfuerzo grande. Los otros 2 están jugando un poquito más, por motivos distintos, ¿no? Y por productos distintos, podemos ir de producto a producto. Por ejemplo, si arrancamos por la carne, y quiero que me lo expliques. Uruguay tradicionalmente tiene la cuota Hilton. No tiene que ver esto. La cuota Hilton es aparte. Esa es nuestra, no nos la toca a nadie. Y esa cuota, desde el 1 de mayo, va a dejar de pagar el arancel actual, que es 20%. O sea que empieza el 1 de mayo. Y la cuota Hilton tiene una particularidad, no se administra en un año calendario, sino en un año cuota, que termina el 30 de junio. O sea que lo que nos queda, de acuerdo a los datos que nos daba INAC ayer, queda un poquito menos de 20% de la cuota disponible de acá al 30 de junio, pero ya ese 20% va a poder dejar de pagar el arancel. Y a partir del 1 de julio aparece de nuevo esa cuota que se renueva anualmente y que tiene 5.600 toneladas, que para Uruguay solo, porque Argentina tiene la suya, Brasil tiene la suya, Paraguay tiene la suya, cada uno de nosotros dentro de esos volúmenes vamos a exportar en las condiciones que solo hacíamos, pero en mejor situación arancelaria por dejar de pagar el 20%. Y entonces el resto de la carne, lo que está en disputa entre los países productores de carne, que son los 4, ¿no? Porque Paraguay también hay que incluirlo. Ahí hay una competencia de 4, digamos. ¿Qué es lo que pasa con el resto de la cuota de carne? Las 99.000 toneladas nuevas que aparecen a partir de ahora que el acuerdo entre en vigor se van a implementar primero que nada en 5 años. O sea que no es que las 99.000 aparecen el 1 de mayo, sino que se van a ir implementando incrementalmente implementando esas cuotas. Este año vamos a tener solamente mayo a diciembre. Significa que son solo 8 meses y no un año entero. Prorrateando un poquito y para que la gente pueda entender lo que significa en términos prácticos de aquí, mayo a diciembre, son 5.500 toneladas de carne enfriada, que es la que más exporta Uruguay, la que paga mejores precios, y 4.500 toneladas de carne congelada. Eso entre la enfriada y la congelada, y hablando de peso producto, de verdad, no hay siempre conversiones muy extrañas, eso significa que de acá a diciembre nos estamos peleando por menos de lo que podría corresponder a la cuota Hilton de Brasil o de Argentina. ¿Significa que no sea importante? No, por supuesto, es importante y queremos tener la mayor capacidad de utilizar esa cuota. Pero la cuota va a seguir implementándose de acá al año 5 y recién el año 5 vamos a ver las 99.000 toneladas y vamos a poder tener el volumen completo. Por eso es que de alguna manera se ha hablado de un año de transición y por eso lo que estábamos viendo es cómo nos poníamos de acuerdo qué hacemos de acá a fin de año para esas 99.000 y, como bien decías, para las 60.000 toneladas de arroz y las 45.000 toneladas de miel, que son otros 2 productos que nos interesan particularmente. Vos decías que hay buena sintonía con Argentina. ¿Es en los 3 productos? ¿Es en general con Argentina la sintonía? Es en general. Argentina tiene equipos técnicos históricamente que son realmente excelentes y que siempre son muy creativos. Entonces siempre te encuentran una metodología, una propuesta, algo creativo de verdad para encontrar una solución.
solución. Entonces Argentina y Uruguay hemos estado jugando un poco con números, con metodologías, tratando de ser justos. Es decir, no es presentar una metodología que me conviene solo a mí, pero al resto los deja muy mal parados. Y ahí compartimos esa visión de estar tratando de encontrar algo aceptable para todos para tener un acuerdo. Y eso creo que es lo que nos diferencia un poquito de Brasil, que está en una posición muy maximalista, en donde presenta posiciones que son muy propias de lo que aventajaría a Brasil, se quedan casi con todas las cuotas, y Paraguay en una lógica de dividir todo entre 4, cuando la realidad productiva y la realidad exportadora habla de una diferencia muy grande entre la capacidad que tenemos los 4 países para exportarle a la Unión Europea. Contradice un poco esto el relato, ¿no? Y vamos a esta situación. Ideológicamente, uno entendería, bueno, tenemos mucha sintonía con Brasil. Ideológicamente no tendríamos sintonía con Argentina. ¿Qué está pasando ahí? Porque la billetera no es ideológica. Es tan fácil como eso. La billetera no es ideológica y esto es plata. Esto es plata y lo que nos estamos repartiendo es la renta que va a quedar de estas cuotas que son esenciales para los 4 países. Y entonces ahí hay una sintonía de quienes queremos tener esto lo más ordenado posible para ayudar a nuestros sectores exportadores a que de verdad puedan empezar a vender en mejores condiciones, que eso repercuta en más trabajo, en más desarrollo, en más crecimiento para el país. Y quienes todavía sienten que por el peso propio, Brasil podría, en un sistema de que el primero que llega se queda con la cuota, podría en medio día llenar esa cuota. Pensá los volúmenes que te estoy hablando. En el primer bimestre son 1.300 y algo de una y 1.200 y poquito de la otra. Entonces también tiene que ver con eso. Hay un jueguito tradicional del propio Mercosur que cuando vos tenés un país tan grande como Brasil, es lógico que ellos se impongan y quieran defender sus intereses de una forma que es distinta a los más chicos. Mirá qué pregunta poco académica te voy a hacer. ¿Mete miedo Itamaraty? Que siempre se habla de la escuela de Itamaraty, que es la escuela de relaciones exteriores de Brasil, ¿no? Muy nombrada, muy famosa, no sé, para ustedes, claro, los que están en el rubro. Sí, es una referencia, es una referencia regional. En realidad lo que tiene de bueno el Mercosur es que después de tantos años nos conocemos todos y nos conocemos las mañas. Entonces, salvo para quien pueda ser un poco más nuevo y recién está empezando su carrera y viendo el Mercosur, en algunos casos con quienes llevamos más años en estos temas, a veces nos miramos, revoleamos los ojos y decimos, y era obvio que iba a pasar esto. Por eso, de nuevo, no hay tanta sorpresa. Lo que creo que es la gran diferencia de lo que puede suceder es que esto es una parte todavía de juego porque nos siguen quedando 15 días. Si al 1 de mayo no tenemos el acuerdo, la imagen que dejamos como bloque es bastante mala y va a alimentar lamentablemente a quienes tienen un relato contrario a la integración y que dicen que el Mercosur no sirve y demás. Quienes estamos convencidos de que el Mercosur sigue siendo una herramienta poderosa, útil y que necesitamos como país para nuestro crecimiento, vemos estas situaciones como, qué incapacidad o qué falta de madurez para poder entre socios, amigos, vecinos, usa el término, la adjetivación que quieras, cómo no nos pusimos de acuerdo. Ahí tenés en eso de la crítica, tenés un frente interno que te la va a salir a cobrar. Yo creo que en realidad la crítica la tenemos todos en relación al Mercosur. El Mercosur no es perfecto, no funciona, entonces hablarlo abiertamente es lo que evita que caigamos en relatos simplistas. Lo que no podemos hacer como Uruguay es caer en separar buenos y malos de un lado y del otro, estrategias distintas. Acá todos reconocemos que el Mercosur como está hoy tiene que ser modernizado, tiene que ser modificado, y estos eventos lo único que hacen es reforzar esa idea. De ahí a plantearte algo mucho más extremo, salite del Mercosur, yo creo que ya a esta altura ese debate en Uruguay no se está dando. Quedó zanjado de alguna forma. Hablamos mucho de carne, pero no hablamos de qué le dirías a los arroceros, ¿no? En estos 15 días, ¿qué va a pasar? La carne como que parece que hay como más claridad, ¿no? Y el arroz pareciera que no tanto. No te creas, en realidad en el arroz Uruguay tiene una enorme experiencia de vender a Europa, ¿no? Y un gran prestigio. El arroz uruguayo es reconocido y referencia mundialmente, pero además tenemos muy buena experiencia y tenemos buenos clientes en Europa, así que venimos hablando muchísimo. El arroz tiene esa cosa maravillosa de que es una cadena integrada entre producción e industria, en donde se hablan muchísimo quienes se dedican a cultivar y quienes se dedican a industrializar el producto, y hemos estado conversando en estos últimos tiempos con ellos mucho para prepararnos en todos los escenarios, en un escenario en donde nos toca un pedazo de la cuota o un escenario en donde el primero que llega. Así que lo que estamos tratando de hacer es asegurarles que de una u otra manera ellos puedan entrar en la parte de la cuota que queda para este año.
Bien, esto tiene una contrapartida, hablamos mucho de exportaciones, pero a partir del 1 de mayo, ¿qué pasa con lo que nos viene? Ahí un sector que no tocamos, que lo dejé a propósito aparte, es el sector lechero, ¿no? Que es el sector que está más temeroso de lo que pueda suceder por el ingreso de productos subsidiados, sobre todo a Brasil, productos subsidiados de Europa, de la industria láctea, y Brasil para la industria láctea es la vida. Para la industria láctea uruguaya, ¿no? Ahí se suman varios elementos y te los divido de esta manera. Primero, en las últimas semanas, en diálogo que hemos tenido tanto con productores de leche como productores de quesos, sobre todo queseros artesanales, hemos empezado a descubrir que ante la inminencia de la entrada en vigor de este acuerdo empiezan también a surgir oportunidades. Es decir, el sector lácteo en general no es un sector que no se tenga fe. Cuando vos hablás, me tocó estar en Nueva Helvecia conversando con productores locales, y cuando vos hablás con ellos no es que te dicen nos van a matar, no vamos a poder vender, se tienen fe, reconocen la calidad de sus productos y lo que están buscando es cómo dar un salto cualitativo para en un futuro tal vez poder entrar al mercado europeo y dar vuelta un poco a este relato que nos estamos planteando. El sector quesero, además, sobre todo el quesero artesanal, depende más del mercado interno, no depende tanto de lo que se vende a Brasil, por lo tanto, capaz que no ve esa competencia por el mercado, esa pelea por el mercado brasileño. Entonces, primero, que en los debates y en las discusiones que hemos tenido empiezan a surgir oportunidades. Alguna empresa del sector nos ha dicho, a nosotros nos interesa vender leche en polvo a la Unión Europea. Queremos apostar a tal vez en algún momento que ellos tengan necesidad poder estar ahí presentes. O sea que las oportunidades empiezan a aparecer. Los desafíos obviamente también. Hay que pensar en las indicaciones geográficas, en esos nombres como el parmesano, el gruyère, que no vamos a poder seguir utilizando salvo en ciertas condiciones. Hay que pensar en cómo desarrollamos las propias, ¿no? El famoso cuento del champagne que tuvieron que dejar de utilizar y ahora es cava en España y es prosecco en Italia. Bueno, si no vamos a poder llamarle más parmesano o si no vamos a poder llamarle más gruyère, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Desarrollamos un nombre propio? ¿Es regional? ¿Es nacional? ¿Qué hacemos? Todos esos debates yo los siento mucho más presentes, por más que siempre estuvieron, los siento mucho más presentes en estas últimas semanas, porque hay una realización de, bueno, esto se nos viene, tenemos que trabajarlo. Lo otro que nos está pasando, que yo creo que complica un poco más al sector, es esta investigación antidumping que está llevando adelante Brasil y que eventualmente podría hacer que nos impongan aranceles. Explícalo, si bien yo entiendo un poco lo que es, para entender hablamos en la significa. cancha de que hablamos cuando hablamos de antidumping. Mira, ¿no? El antidumping implica que vos estás vendiendo por debajo del precio de producción, sencillamente. Lo cual es inaudito, imposible de imaginar. Uno conoce la realidad desde Conaprole a cualquiera de las otras empresas menores. No estamos imaginando que eso haya sucedido. Esta investigación se inició en 2024 contra algunas empresas de Argentina y algunas empresas de Uruguay que el sector lechero brasileño acusaba de estar vendiendo por debajo de precio. Se hizo todo un trabajo de presentación de informes, las empresas contrataron sus abogados y en principios del 2025 había quedado, en el primer semestre había quedado cerrado y Brasil lo había dado por muerto el tema. Hace apenas unos meses nos enteramos con gran preocupación que Brasil vuelve a la carga, cambia completamente lo que era su parecer técnico y hoy está evaluando la posibilidad de reconocer casos de dumping en Argentina y en Uruguay, lo que implicaría que en vez de pagar arancel cero, como sucede desde que se creó el Mercosur, nos podrían poner un arancel. Entonces, hoy, si vos hablás con la industria, la preocupación del ingreso de los productos europeos pasó a ser absolutamente secundaria en comparación con la potencialidad de pérdida del principal mercado para muchas empresas uruguayas exportadoras. Entonces, también hay que entender a veces que las circunstancias podían hacer que si el sector estaba bien o más o menos y veía la amenaza de la Unión Europea, esa era la preocupación. Hoy, si vos hablas con las empresas del rubro, te van a hablar mucho más de la situación con Brasil que del acuerdo con la Unión Europea. Hablamos de grandes exportaciones, pero el uruguayo de a pie, ¿no? El que camina todos los días, ¿qué puede esperar? Más allá de las divisas y de los ingresos para el país, ¿qué puede esperar en su día a día? Acá estamos discutiendo mucho lo alto que es el costo de vida, los precios que tenemos cuando vamos al supermercado. De hecho, es una preocupación del ministro de Economía, lo dijo hace pocos días, lo dijo Valcorba también, tenemos que meternos ahí de
cabeza porque el costo de vida en Uruguay es altísimo. El ciudadano de a pie, entonces, este acuerdo, no digo el 2 de mayo, Claro. ¿no? Pero puede que sí, no creo, ¿no? en Pero, el sí, en el mediano yo plazo. te diría que hasta en el corto En el plazo. corto. ¿Qué puede esperar? Yo creo que el precio en góndola va a bajar. Así, en De términos una. tan generales como, costará, como bien decís, puede que lleve un año, que se quieren nuevas corrientes comerciales y demás. ¿Qué pasa? Nosotros somos, en el gran escenario, en el gran contexto mundial, el Mercosur es un mercado relativamente cerrado, tiene aranceles comparativamente altos y eso ha protegido sectores que muchas veces ni siquiera son productores, sino que son importadores que tienen cierto monopolio casi de la importación a través de la representación exclusiva. Eso que es lo que está tratando de combatir el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar que el precio de la canasta básica se reduce y que la gente siente que su sueldo le rinde más, es lo que de alguna manera va a venir a ayudar la apertura a la Unión Europea y después también a los países de EFTA, y así seguirá cuando abramos. Nos tendemos a concentrar mucho, y lo decías, en exportaciones y no nos damos cuenta que las importaciones son fundamentales para el consumidor, pero también para la industria o para la agricultura que necesita insumos que vienen del extranjero y que puede ver abaratados sus costos, y por lo tanto eso también puede repercutir en los precios internos, en la competitividad y en la eficiencia. Entonces, obviamente que se nos vienen a la mente los productos que ya encontramos en un supermercado y que tienen origen en Europa, pero también posiblemente empecemos a ver otro tipo de productos europeos de alta calidad que puedan competir directamente con otros precios elevados y llevar un poquito a la baja. Yendo a algo más general, creo que te leí por ahí, pero ya no sé dónde, en tantas cosas que leí en el día de hoy, pero hoy estuviste en un foro, ¿no? Hoy Sí, de mañana. en dos, en la Cámara de Comercio de mañana y en la Expo Melilla al mediodía. Bueno, y en uno de ellos, y corregime si no fue así, lo que interpreté como que dijiste, este acuerdo no lo cambia nada ya a esta altura, pero estamos en una situación mundial totalmente volátil, ¿no? No necesito profundizar por qué, hablo de la guerra que se está desarrollando en este momento. Cuando hablabas de arroz, yo me acordaba que no sé si seguimos, pero en un momento Uruguay le exportaba arroz a Irán, por Hace ejemplo. mucho que no le exportamos. Hace mucho que no le exportamos, pero fue un otra cosa mercado... por las sanciones que enfrenta Irán, ¿no? Bueno, fue un mercado muy importante en su momento muy importante. para Uruguay. ¿Cómo se vive desde acá, ¿no? Desde el Ministerio, la situación en el mundo? El riesgo de todas estas situaciones de conflicto, obviamente, es muy superior para los países pequeños y que dependen de mercados extranjeros, porque desde la provisión de insumos que necesitas, ahora se habla mucho de fertilizantes, de combustibles, en la época de la pandemia hablábamos de las vacunas y de lo que se necesitaba para poder sobrevivir desde el punto de vista sanitario. Cualquier disrupción, guerra, pandemia, llámale desastre natural, repercute en países como Uruguay mucho más. Y hoy además le tenemos que agregar ese ingrediente que parece que las reglas no están tan para cumplir, sino que hay como cierto margen para dejar de cumplirlas. De todas maneras, el tener esta clase de acuerdos te da una herramienta más para exigir que las reglas se cumplan. Es decir, entretener la situación que tenemos hoy con Europa, en donde si mañana la Unión Europea decidiera aumentar los aranceles o no dejar un producto, no tendríamos mucho por dónde recurrir. Este acuerdo te da las posibilidades de tener garantías, incluso en casos de incumplimiento, tener contra qué y contra quién reclamar para que se cumplan las reglas. ¿Está significativamente garantizado? ¿Nunca va a pasar nada? No, por supuesto, pueden haber circunstancias, pero tenemos muchas más herramientas con este acuerdo para quejarnos y para reclamar que las que teníamos previo a que el acuerdo estuviera en vigor. Es algo, quizás que no es tanto tu área, uno entiende que ahí está más metido el ministro, vos tenés un perfil 100% técnico, pero bueno, son temas que me imagino que en los cuales también no tenés más remedio que meterte, pero bueno, está todo el debate en Uruguay, si el escudo de las Américas, si Orsi va a España como está viajando ahora, si eso nos va a provocar que Estados Unidos se enoje con nosotros, si no aceptamos ese llamado que le hicieron informalmente para que integráramos, vuelvo a reiterar, el escudo de las Américas, si no lo aceptamos. ¿Cómo se lee esta situación desde el Ministerio y desde tu punto de vista, ¿no? Y nosotros lo tratamos de leer siempre desde la realidad y desde los hechos. Invitación no hubo. No hubo. Nosotros no recibimos ninguna invitación. Al escudo de las Américas. Al escudo de las Américas, exactamente. El presidente después habló, y cuando habla presidente no hablamos los demás. Pero en todo esto lo que hay también es una especie de construcción que a veces yo creo que es muy poco positiva para el país, ¿no? Porque perdemos tiempo en combatir relatos. Lo cierto es que hoy la relación con Estados Unidos está bien.
en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo. Lo que hacemos es explicar título, perdón que te mucho. interrumpa, ese título que dejó el ministro de Economía en algún momento, que dijo que eran no sé si fue el adjetivo, pero que eran insoportables las presiones de Estados Unidos para meterse en la relación que Uruguay tiene con China, ¿no? Yo no estaba en esa reunión, no sé lo que dijo el ministro O'Donnell y realmente, por más que hablé con él después, no se me ocurrió preguntarle qué dijo, pero sí lo escuché ayer hablando desde Washington, haciendo una presentación ante empresarios y hablando ante medios tanto locales como uruguayos, y diciendo claramente que la relación con Estados Unidos era una relación fluida, en donde se seguía hablando en confianza, en donde se construía confianza también desde las posiciones de cada uno de los países. Entonces me quedo con lo que escuché decirle y no con el título, que no puedo aseverar si sucedió o no sucedió, en qué contexto se dio o qué características tenía en ese momento la conversación. Yo creo que ahí, si lo escuchás, desde el presidente para abajo, el mensaje siempre es el mismo, por más que se trate de generar como un antagonismo o una visión muy dual de si te vas para acá, no te vas para allá. Uruguay es un país pequeño, Uruguay es un país que ha creído históricamente en el diálogo, en la construcción de puentes, en el multilateralismo, en acercarse a todos y a todas, que hoy además está llamado a ocupar un rol muy diferente al tener presidencias acumuladas de múltiples mecanismos en lo regional y en lo multilateral. CELAC, G77, se nos viene el Mercosur, y por lo tanto Uruguay tiene una tradición histórica, que es por la que nos vienen a buscar, de construir diálogo, de explicar, de no imponerse, de no llevarse puestos las visiones de otros, sino tratar de explicar por qué nosotros nos paramos en donde nos paramos. Y eso es lo que hay que seguir defendiendo, y yo creo que atacarlo es un grave, grave error y algo que al país le puede costar muy caro. El tema de las visas con Estados Unidos se solucionó. ¿En qué quedó? Hubo mucha confusión de qué visas estábamos hablando. En realidad estamos hablando de visas para migración permanente hacia los Estados Unidos. Se pensó que eran visas, en algún momento se manejó que eran visas para viajar a Miami. Venía la discusión de ¿puedo llegar al Mundial o no puedo llegar al Mundial? Las visas de turismo no están en cuestión. De hecho, el proceso que inició Uruguay en el periodo anterior de gobierno para eliminar la solicitud de visado para uruguayos y uruguayas sigue transcurriendo sus pasos normales y su proceso normal. Lo que sucedió acá es que se estableció una lista de 75 países en los que se suspendió por un tiempo, se detuvo momentáneamente el proceso de solicitud de visas para migración. Si bien no es algo que manejemos nosotros, porque eso pasa solamente por las embajadas de Estados Unidos, lo que nos han informado es que estamos hablando de anualmente unas 80 personas, más o menos, entre 80 y un máximo de 100 personas que recurren a este instrumento, porque incluso quienes se van a vivir o a trabajar en Estados Unidos suelen utilizar otro tipo de visa para entrar primero. Entonces, no hay que dejar de lado la importancia que puede tener para esas 80 personas o 100 personas que quedan afectadas. No es esa la idea, pero sí reconocer que es un tema menor en el escenario. Seguimos hablando con Estados Unidos. Tenemos un gran aliado en el embajador de Estados Unidos aquí en Montevideo, que lo entiende, que lo comparte y que nos consta que está constantemente explicándolo a Washington, diciendo Uruguay no se merece estar en esa lista. Te dejé el barco para el final. El barco noruego sorprendió realmente, porque además el tema hay mucha sensibilidad en este momento. Si bien para autorizar a las prospecciones sísmicas, el Ministerio de Ambiente hizo una lista larga de requerimientos. Igualmente esos requerimientos son cuestionados por las organizaciones que están en contra de las prospecciones sísmicas, pero lo que nadie se esperaba era un barco que ingresara al puerto aparentemente sin permisos y que estuviera en aguas uruguayas realizando este trabajo sin permisos. ¿Cuál es la información que tiene el Ministerio? ¿Qué se sabe? Nosotros nos enteramos hace apenas unos días, al igual que el Ministerio de Ambiente, y en el momento mismo que nos enteramos de esta situación, convocamos a todos quienes están de alguna manera vinculados a esta temática, ministerios, agencias, ANCAP incluido, para poder empezar a conversar sobre lo que está sucediendo. Lo que me parece importante es decir que la posición de Uruguay sobre lo que sucede después de las 200 millas es la misma desde 2016. No es cuestionable. Hay una ley de la 17.033 que establece cómo
se da el reconocimiento de lo que sucede después de las 200 millas y hasta las 350. Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto. Uruguay tiene incambiado desde los últimos 10 años la posición respecto a que eso es jurisdicción uruguaya. Después, obviamente, habrá que ver qué significa esto en términos prácticos. Eso le corresponderá más a otros ministerios que a nosotros. A lo que nosotros nos tenemos que atener es a presentar la posición que internacionalmente, en los últimos 10 años, desde que se planteó el tema, ha mantenido incambiada Uruguay. ¿Y cómo es que ingresa ese barco a nuestras aguas y cómo se lo acepta que ingrese al puerto de Montevideo? Esa es la parte que desconocemos. Tampoco deberíamos, vamos a ser claros, no es que es algo que la información que normalmente tendríamos nosotros en Cancillería. Me imagino que en estas reuniones que vamos a estar teniendo en los próximos días habrá un poco más de información. Nosotros tampoco nos vamos a meter en lo que implica la operativa, ni los permisos, ni demás, porque no es nuestra área de competencia. A nosotros nos toca asesorar sobre la implicancia de lo que es la soberanía de Uruguay sobre el lecho y el subsuelo de las millas que siguen a las 200 y en donde internacionalmente hemos defendido siempre desde la Cancillería la posición. Pero por eso es importante generar esos encuentros interinstitucionales para que cada uno desde su perspectiva pueda explicar qué es lo que sucedió y tomar una decisión que sea la mejor para el país. ¿Y se contactaron con gente de la compañía, con gente del barco? Nosotros no. No sé si lo habrán hecho desde el Ministerio de Ambiente o algún otro ministerio, pero nosotros de Cancillería entendemos que no nos compete esa parte de la gestión. Bien, viceministra, gracias por estos minutos y por esta primera charla. Les cuento que habrá alguna más en el transcurso de este tiempo. Claro que sí, un gusto. Muchísimas gracias. Señoras y señores, nos vamos a una brevísima pausa y bueno, ya está la gente de la música Me Llueve, ya está Carlos Dopico, ya está Julia Peraza. Nosotros rematamos con algunos títulos, alguna información que nos quedó pendiente, así que después de esta pausa volvemos. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Deportes. Ya casi en la despedida actualizamos un par de noticias de deporte. Quizás la más importante es que la Sub-17 de Uruguay se clasificó al Mundial. Está disputando el Sudamericano en Paraguay. Le ganó a Venezuela
3-0, esta selección que está dirigida por Ignacio Nacho González, aquel identificadísimo con Danubio, pero que bueno, tuvo un pasaje por el fútbol europeo y tuvo un pasaje por Nacional también, y otro nacionalófilo, su asistente, Álvaro el Flaco Fernández, surgido en Plaza Colonia, pero bueno, también durante mucho tiempo vestía la 8 y jugaba en el medio campo del tricolor. El Mundial se va a disputar, es importante porque tuvimos un proceso, un periodo de tiempo donde nuestras selecciones juveniles, que siempre venían clasificando a todos los mundiales, en el proceso del maestro Tavares, a partir de que entró Bielsa sucedió algo y empezaron a no clasificar y nos empezó a ir no tan bien en las categorías juveniles como lo que nos venía yendo, así que es muy importante esta clasificación. El Mundial va a ser disputado en Qatar en el mes de noviembre, hay que ver cómo está esa región del planeta cuando lleguemos a ese mes del año, pero bueno, celebrar que una representación de nuestro fútbol, en este caso la categoría menores de 17 años, se metió en un Mundial nuevamente, o volvió a un Mundial nuevamente. Y bueno, decirles que a las 21:30 va a estar jugando Peñarol, su segundo partido por Copa Libertadores de América, viene de empatar contra Independiente de Santa Fe en Colombia y ahora va a jugar de local en el campeón del siglo contra el Calamar, el equipo de Platense que no hace tanto, de Argentina, que no hace tanto salió campeón del torneo de aquel país. Hoy acá en el barrio por la aduana se veía mucha camiseta marrón de Platense, hinchas que ya estarán en el estadio porque además los hacían estar a las 6 de la tarde concentrados y ya los metían para dentro del estadio y se tienen que ir 2 horas después de que se vayan los hinchas de Peñarol, así que van a pasar, no sé, más de 6 horas adentro del campeón del siglo. Bueno, el sueño de pibe me dice por ahí, habló alguien que tiene la rayada ahí, le gustaría vivir en el campeón del siglo. Unas cosas que se escuchan acá. ¿Cómo estamos acá? Peñarol, Joaquín, Nacional, Fran. Me hace 5, yo no entiendo qué quiere decir. No entiendo, me hace así, me saluda, Fran. Dopico dice que es de Cerrito, pero yo sé que no es de Cerrito. ¿Sabían? Dopico les va a decir que es de Cerrito, pero no le crean. Bueno, nos estamos yendo, ya llega la música Me Llueve, nos vamos con una canción de estreno, la banda Capitán Tormenta. Hoy lanzó una banda uruguaya, gran parte de sus integrantes vienen de otra banda señera en el indie nacional llamada Rouge. Bueno, algunos de ellos formaron Capitán Tormenta, ya han editado discos y están adelantando temas de lo que va a ser un próximo álbum. Y hoy me contaban que van a ser parte de ese homenaje a Dylan que está haciendo Alfonso Carboni, que ya editó material y se vendría un segundo material. Y bueno, hoy editaron una canción nueva que se llama Sandman, suena de esta manera, ya se quedan con la música Me Llueve, con Carlos Dopico y con Julia Peraza. Nosotros mañana a las 7 de la mañana por todas las vías donde nos pueden escuchar o ver, volvemos para hacer informativo de cierre. Una canción escrita en tierra, doy un cuchillo de las colinas y una madera clavada en el oro.